Las vías de penetración de los microorganismos tenemos que pueden pasar desde superficies epiteliales, por inhalación, por ingestión o mediante transmisión sexual. Las lesiones cutáneas son debido a lesiones mecánicas de la epidermis. Las infecciones digestivas, cuando las defensas locales de la flora normal se ven debilitadas por un patógeno, ¿no? Por el consumo de un alimento que motiva, ¿no?, alteraciones digestivas. Los patógenos pueden desencadenar producción de toxinas, colonización de bacteria y producción de toxinas, adhesión e invasión de las mucosas. La siguiente. Pues, el aparato respiratorio tenemos que son los microorganismos que infectan el tracto respiratorio y eluden las defensas locales por diversos mecanismos. Y sabemos muy bien que la parte del aparato respiratorio, la, la vía inhalatoria es tan importante porque por medio de ella se producen muchas enfermedades. El tracto urogenital. El tracto urogenital también tenemos que la obstrucción del flujo urinario o el reflujo de orina son importantes porque van a ser factores predisponentes para enfermedades, ¿no? Luego la transmisión vertical de agentes infecciosos de la madre al feto. Vamos a ver que hay una transmisión placentaria hacia el feto y hay una transmisión durante el parto, durante el trabajo de parto también, y transmisión postnatal a través de la leche materna, ¿ya? La interacción huésped-patógeno tenemos que aquí hay consecuencias finales de una infección que dependen de la interacción del microbio y de la naturaleza de la respuesta inmunitaria del huésped, que puede resolverse o puede exacerbarse la infección. O sea, es muy importante la respuesta inmunitaria de cada una de las personas, porque según su inmunidad puede ser que una enfermedad sea muy débil o muy fuerte, ¿no? Entonces hay aquellas personas que rápidamente pues tienen el contagio y caen severamente enfermos, como otros no. La siguiente. Luego tenemos que hay elevación también del sistema inmunitario por parte de los microorganismos. La variación antigénica, va a haber la inactivación de anticuerpos o del complemento, la resistencia a la fagocitosis, la supresión de la respuesta inmunitaria adaptativa del huésped. Puede haber el paso a un estado de latencia durante el cual los microorganismos sobreviven de forma silenciosa en las cuales las células están infectadas. Y esto ocurre, por ejemplo, este estado de latencia en los cuales muchas veces ustedes ven que la infección por papilomavirus ocurre en la mujer, pero cuando se ve el coinocito, que es como una vacuola dentro de la célula, eso se ve en la fase activa de la enfermedad, pero tenemos que hay un estado latente. El cual en el estado latente no se va a ver este coinocito, pero sí va a tener la enfermedad, ¿no? Luego tenemos que puede haber una infección e inactivación o destrucción de las células inmunitarias. También muchos de los virus ocasionan una destrucción de las células, como por ejemplo de los hematíes, de los leucocitos, ¿no? Entonces, por eso es importante el estudio de las infecciones. ¿Cuál es realmente su letalidad, ¿no? El efecto nocivo de la célula, de la respuesta inmunitaria del huésped. Aquí tenemos que la respuesta inmunitaria del huésped está frente a microorganismos. Puede ser una causa muy importante de que el daño sí sea infligido a los tejidos, como el caso que ocurre en la tuberculosis, en el Helicobacter pylori y en el estreptococo.
tenemos que, por ejemplo, la tuberculosis daña severamente el pulmón, ¿no? Pero el daño va a ser de acuerdo también a la inmunidad de la persona, ¿no? Puede llegar a producir una caverna, como a veces no. El Helicobacter pylori también puede producir una gastritis, pero muchas veces esas infecciones tan persistentes y con baja respuesta inmunitaria puede llevar al cáncer de estómago, ¿ya? Luego tenemos el estreptococo, que también es otra que también, generalmente el estreptococo puede infectar sobre todo a los niños y producir infecciones severas a nivel renal, a nivel de las amigdalitis, ¿no? Severa por estreptococo. La siguiente. Tenemos lesiones del huésped. En las enfermedades debidas a microbios están implicados los factores de virulencia microbiana y las respuestas del huésped. Los agentes infecciosos van a provocar una destrucción o una anomalía de las células con interacción de las células del huésped, ¿ya? Entonces tenemos que las lesiones del huésped por microorganismos tienen varios mecanismos. Dentro de los mecanismos tenemos que pueden entrar en contacto o penetrar a las células del huésped y provocar muerte celular o inducir a cambios en el metabolismo, proliferación celular que conduzcan a un proceso de transformación. Otra que puede ser que liberar toxinas capaces de matar células alejadas, producir enzimas que degradan componentes tisulares o dañar los vasos sanguíneos y provocar luego que va a provocar necrosis isquémica, ¿no? Otra es inducir respuestas inmunitarias del huésped que a pesar de ser dirigidas al invasor, acentúan en sí el daño a los tejidos. Otros mecanismos que son lesivos por los virus. Ahí tenemos que pueden dañar directamente las células del huésped, penetrando en ellas y replicándose a expensas de las células. Los virus se unen a las proteínas de la superficie de las células del huésped. Así es como, por ejemplo, ¿por qué es tan dañino el papilomavirus que lleva al cáncer de cuello uterino? Porque este virus daña la célula y se une al ADN de la célula y le empieza a producir una serie de cambios. Aquellos tipos que son subtipos de papilomavirus que van al cáncer. Otro tipo que son menos letales, de repente no ocasionan ese tipo de lesiones, ¿no? La siguiente. Así tenemos también nosotros que la glucoproteína GP120, por ejemplo en HIV, tenemos que se une a la molécula del CD4 de los linfocitos T, ya que estos son receptores de quimosinas CXCR4 en los linfocitos T. Y tenemos que CCR5, sobre todo, va a estar en donde los macrófagos, ¿no? Entonces, hay efectos citopáticos directos en algunos virus que matan a las células al impedir la síntesis de macromoléculas de importancia crítica para el huésped. Hay respuestas inmunitarias antivíricas. Los linfocitos del huésped pueden reconocer y destruir a las células infectadas por virus. Imagínense, es por eso importante que la persona tenga una adecuada inmunidad, ¿no? Entonces, si tiene sus defensas, no va a haber enfermedad que realmente la tumbe porque puede producir cierta enfermedad, pero no destruir a las células, ¿no? Y estas más bien destruir al virus, ¿no? La transformación de las células infectadas, tenemos que los virus oncógenos pueden estimular el crecimiento y la supervivencia celular con expresión de oncógenos. Estos oncogenes van a estar codificados por el propio virus, ¿no? Entonces, eso nos vienen, todos esos son procesos que ocurren para que realmente se produzca una infección, un daño tisular debido a virus
¿no?, que ocasionan estos cambios. Los mecanismos lesivos también pueden ser bacterianos, no solamente virales, pueden ser bacterianos. Entonces, ¿qué va a pasar allí? La virulencia bacteriana, vamos a ver que las lesiones inducidas por bacterias en los tejidos del huésped dependen de la capacidad de estas bacterias para adherirse a las células del huésped, para invadir estas células a los tejidos y producir toxinas. Aquí tenemos, por ejemplo, al E. coli. El E. coli, si bien es cierto, la Escherichia coli es una infección que se produce y ocasiona problemas de infección urinaria. Pero si bien es cierto, este E. coli se preparan, ¿no? Se prepara para establecerse, a veces quedarse en forma latente. Por eso es que hay unas personas o unas mujeres, sobre todo porque más es en las mujeres, que tienen infecciones urinarias a repetición. ¿Por qué? Porque se esconden dentro de sus células y en momentos que baja su defensa nuevamente sale, ¿no? Y momentos en que la persona se fortalece, se recupera, se da tratamiento, estas nuevamente se esconden. Es por eso que hoy en día se dice que realmente muy pocas personas eliminan totalmente las bacterias, porque ellas tienen también sus capacidades de defensa y logran, ¿no?, producir sus toxinas en cuanto hay alguna inmunidad baja del paciente, ¿no? Entonces tenemos que estas, ¿qué van a hacer? Se van a adherir a las bacterias de las células del huésped, ¿no? Adhesión de bacterias a las células del huésped. La siguiente, tenemos que las adhesinas son proteínas de superficie bacterianas. Los pili son estructuras filamentosas presentes en las estructuras de las bacterias. Entonces vamos a ver cómo realmente hay ciertos mecanismos por los cuales tanto la célula con una baja de defensa, en cierto modo, es presa de la enfermedad, como muchas veces puede actuar también en forma defensiva y destruir a la bacteria o al virus que le está ocasionando daño, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos un cuadro donde vamos a ver el tipo de respuesta inflamatoria. Tenemos que hay una infección supurativa, una inflamación mononuclear, granulomatosa, hay reacciones citopáticas o citoproliferativas, hay necrosis tisular, hay una inflamación crónica que va con cicatrización y hay ninguna reacción. Entonces aquí tenemos que la infección supurativa, ¿qué va a haber? Va a haber aumento de permeabilidad vascular, va a haber infiltración de leucocitos, va a haber productos bacterianos quimiotácticos y formación de pus. ¿Y esto qué ejemplo tenemos dentro de las patologías? Tenemos a la neumonía y a los abscesos, ¿no? En cambio, en la inflamación mononuclear o granulomatosa vamos a tener un infiltrado de células mononucleares, una respuesta inmunitaria mediada frente a los patógenos y formación de granulomas. Entonces, ¿esto dónde ocurre? Como ejemplo, en la sífilis y en la tuberculosis. Las reacciones citopáticas o citoproliferativas tenemos que producen una patogenia de transformación vírica de las células, necrosis y puede haber proliferación y van a estar asociadas realmente a neoplasia. ¿Esto en quién? En casos de cáncer de cuello uterino, ¿no?, de cervix, o en casos de varicela zoster, ¿ya? Luego, cuando hay necrosis tisular, tenemos que la destrucción va a estar mediada por toxinas o por lisis, ¿no? Ausencia de las células inflamatorias, procesos rápidamente progresivos, y esto va a ser generalmente en la gangrena y en la hepatitis. Luego, la inflamación crónica con cicatrización, vamos a ver que aquí se producen lesiones repetitivas que van a producir fibrosis, ¿no?, pérdida del parénquima normal, cambios que se van a dar y al final, ¿eso dónde lo vemos? En la hepatitis crónica que va a ir a la cirrosis. Luego, ninguna reacción. Aquí tenemos una
inmunodepresión progresiva. Entonces, ¿esto en qué caso tenemos en el Mycobacterium avium, ¿no? Hay una microdepresión profunda, o sea, la persona realmente tiene una enfermedad severa y no puede realmente eh, salir fácilmente de esta infección. ¿Mm? La siguiente. Entonces pasamos a ver algunas de las enfermedades virales que se van presentando en los niños en temprana edad, ¿no? Tenemos que hay muchas infecciones, por eso es importante. Las infecciones afectan también de acuerdo a la edad y muchas veces los adultos se complican o se infectan a través de los niños, ¿no? Cuando estos no han tenido la enfermedad o son más proclives a tener por primera vez la enfermedad que tal vez en la infancia no la tuvieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en una infección por un agente viral es el sarampión. Es una enfermedad vírica muy aguda que afecta a múltiples órganos y causa una infección de leve a grave, ¿no? Y es variable en sí, en cada persona, cuánta lesión le produce, o sea, cuántas de estas lesiones, ¿no? Puntiformes hemorrágicas se producen, ¿no? En algunas personas pueden ser estas muy pobres, en unas personas muy floridas, ¿no? Entonces, eso también es muy importante y depende mucho de la inmunidad, cómo el agente viral le ha atacado a cada persona, ¿no? Entonces, tenemos que el sarampión es un virus ARN monocatenal de la familia Paramyxoviridae y se asocia al virus también de la parotiditis y del virus sincitial respiratorio. Es por transmisión aérea a través de secreciones respiratorias. Hay activación linfocítica de señalización que se expresa en linfocitos activados, células dendríticas y monocitos. También tenemos ahí la nectina, que es una superficie basal de las células epiteliales que es importante para que haya replicación del virus. La inmunidad en niños es por linfocitos T. Se puede producir una laringotraqueitis, una neumonía, empieza realmente con un malestar general, con una sensación febril, ¿no? Y los pacientes van a tener lesiones, empiezan a ver lesiones puntiformes ulcerosas luego, porque al comienzo son puntiformes y rojizas, y luego estas van a pasar a ser ya lesiones ulcerosas, ¿no? En el tronco, en la cara, ocasiona fiebre y desembocan en los conductos de Stensen que van a dar las manchas de Koplik y se van a producir esto en 4 días. Entonces ustedes hacen que el niño o niña a ver las lesiones y le hacen abrir la boquita y van a ver que en el paladar hay estas lesiones medias blanquecinas que son justamente las manchas de Koplik, ¿ya? Luego vamos a ver qué va a producir una laringotraqueobronquitis, va a producir una neumonía, va a producir diarrea, enteropatía, queratitis, formación de después, pasado un periodo de florecimiento, va a pasar el de la seca, donde va a formar cicatrices, ¿no? Estas lesiones, pasado unos días, 3, 4 días, esas lesiones empiezan a secarse. Ese exantema tan hemorrágico y florido se seca y forman cicatrices. Esas cicatrices son esa etapa de que forma ya la cicatriz y exfoliación de las lesiones, esa es la fase contagiante para otra persona, ¿no? Entonces tenemos que también puede incluso llevar a la ceguera, a los cuadros de encefalitis y de exantema hemorrágico, ¿no? Entonces eso es lo que vemos. Entonces que esta enfermedad le da a los niños, pero también si por ejemplo no ha sido vacunado y puede darle también a los padres, tanto a la mamá como al papá.
Luego tenemos otra infección que también es muy frecuente, que es la parotiditis. La parotiditis es una enfermedad vírica, sistémica. La siguiente, la parotiditis es una enfermedad vírica, sistémica, aguda y cursa con dolor, con inflamación de las glándulas salivales. El virus tiene dos tipos de glucoproteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Ingresa generalmente por vía respiratoria y va a los ganglios linfáticos que van a activar aquí a los linfocitos T y van a producir esta enfermedad, ¿no? Estos pueden ir hacia otros órganos, como al sistema nervioso, a los testículos, a los ovarios, al páncreas, ¿ya? Esta infección es bilateral. Puede producirse un cuadro inflamatorio y puede ocasionarse un cuadro incluso hasta de encefalitis, ¿ya? Entonces, porque la parotiditis, como les digo, puede afectar a un niño, pero se contagia muchas veces a los padres, o la mamá o el papá. Y lo más grave de todo esto es que como ya lo han visto, afecta al cerebro y a las gónadas. Entonces, muchas veces vamos a ver que generalmente el, el papá termina con un cuadro de encefalitis, hospitalizado, la mamá, si es que es así, también vamos a ver que la mamá también sufre. ¿Y qué sucede? Que corren el riesgo de que dañar la fertilidad. Entonces hacen que las personas que probablemente son jóvenes, desean tener otro hijo, este niño, ese órgano sea dañado y no sea tan fácil un niño normal. Ujú. La siguiente. Otra infección que tenemos aquí es la rubiola. La rubiola es una infección grave transmitida de una madre embarazada al feto. Por eso que hoy en día, tomando esta consideración de esta infección, es que se está vacunando a las chicas en los colegios en la etapa de adolescencia, para que cuando ellas sean adultas y ya quieran tener su embarazo, no tengan problemas de contagio o de enfermedades en su bebé, ¿no? La mayor parte ocurre durante el primer trimestre, cruzan la barrera placentaria. Entonces se infecta la mamá, infecta a su bebito. La rubiola ocasiona una infección aguda y el virus se llama rubivirus. Generalmente ocurre esto a las pocas semanas del contagio y va a producir muchas anomalías. Tenemos que dentro de las anomalías congénitas graves, vamos a ver cómo se asocia a sordera, a cataratas, a cardiopatías y a un retraso en el desarrollo. Luego vamos a ver qué es lo que produce. Fiebre, un exantema de lesiones rojizas en la piel que empiezan desde la zona cervical posterior del cuello. Y vamos a ver que realmente hicieron un estudio que desde 1998 al 2008 se logró vacunar a 250,000 adolescentes mujeres, ¿no? Para evitar la enfermedad. Y eso se hizo con la colaboración de algunas personas voluntarias en que eh, para evitar la enfermedad se trataba de vacunar a todas las adolescentes que podían tener en relación. ¿No? La siguiente. Es como les decía, la, la, la rubiola
puede ocasionar lesiones severas en los niños, ¿no? Y afectan generalmente a los, ocasiona sordera, pues, a lesiones oculares, ¿no? Entonces, es por eso importante tomar en cuenta de que la vacunación sea una protección para evitar niños con problemas, ¿no? En su nacimiento. Tenemos las infecciones latentes. Infecciones latentes tenemos el herpes. El herpes es una infección viral común causada por el virus del herpes simple y tenemos que provocan llagas o ampollas dolorosas y también puede provocar esto en la boca, a nivel labial o en el área genital. Tenemos que hay otro tipo de herpes, ¿no? Generalmente el herpes 1 es el herpes labial. Generalmente causa llagas alrededor de la boca o del rostro. Es transmitido por contacto cercano. Pero el virus tipo 2 es un herpes genital. Usualmente causa infecciones en la zona genital o anal y es transmitido por contacto sexual. Ese es bastante agresivo porque ocasiona mucho dolor, ¿no? En los síntomas tenemos que son pequeñas ampollas o úlceras dolorosas. A menudo van a estar precedidas por un hormigueo o picazón. El primer brote vamos a ver que puede ser muy doloroso, ¿no? Eh, luego tenemos que hay una transmisión. Se contagia por contacto piel a piel. Las lesiones o lesiones sexuales son de origen de algún infectado, incluso si no hay llagas visibles, ¿no? Tenemos que también produce una recurrencia. El virus permanece latente y puede reactivarse causando nuevos brotes. Estas lesiones pueden presentarse en la zona del tórax, pueden afectar también a la cara, comprometerse a los órganos, así como en las extremidades. A veces se van hacia la ampolla de forma voluminosa, ¿no? Se producen lesiones. El herpes zóster es más frecuente en personas que también desencadenan cierto estrés, ¿no? Y son muy dolorosas, ¿no? La siguiente. Ahí tienen una imagen. La siguiente. Tienen una imagen. Miren las lesiones, cómo se producen en la boca, ¿no? Muy pequeñitas. Las lesiones aquí, en la boca, y cómo se ven al microscopio, ¿no? Estas lesiones, ¿ya? Luego tenemos aquí la varicela. La varicela también es otra infección muy frecuente, que también hoy en día se está tratando de controlar esta infección viral. Es sumamente contagiosa, causada por el virus de la varicela zóster. Se caracteriza porque tiene erupciones cutáneas en forma de ampollas que van a producir mucha picazón, va a producir fiebre y malestar general. Además que producen también dolor, porque estas van a ir a desarrollarse a través de esta erupción cutánea. Se realiza siguiendo los filetes nerviosos, por eso son dolorosas. Es común en la infancia, se propaga por el aire o por contacto directo. La erupción cutánea o exantema aparece en manchas rojas que evolucionan a ampollas llenas de líquido, luego pústulas y finalmente costras. La picazón es intensa, muy frecuente en todo el cuerpo, incluyendo la cara, el cuero cabelludo, el pecho, la espalda. Y hay otros síntomas como que son fiebre, cansancio, falta de apetito, dolor de cabeza. La transmisión tenemos que se contagia al toser, al estornudar o al tocar el líquido de las ampollas de una persona que está infectada. El periodo de contagio es de 1 a 2 días, antes de que aparezca la erupción, hasta que todas las ampollas se vuelven costra. Porque cuando ya estas patologías están en costra, es cuando
ya se va eliminando el proceso infeccioso, pero va siendo al mismo tiempo contagioso para otras personas que eh, estén en contacto con la costra. La incubación, tenemos que son síntomas que aparecen generalmente entre 10 a 21 días después de la exposición. O sea, alguien que estuvo contaminado, y como digo, la varicela también se contaminan muchas mamás jóvenes porque su bebé generalmente te da la varicela y indudablemente tienen que cargar a su bebé, que alimentarlo y cuidarlo, y por lo tanto ellas terminan, si no han tenido la enfermedad, también terminan contagiadas con la varicela. ¿Ya? La siguiente. Ahí tienen, miren, una imagen de las lesiones que se producen y que ustedes van a aprender a reconocer cuando estén ya en clínicas. Que, por ejemplo, en el sarampión las lesiones son muy puntiformes, chiquitas, ¿no? Chiquitas, rojizas, y en cambio en la varicela son más grandes, se forman como una ampollita más grande, miren, redondita, no ovalada, y luego esas se ponen hemorrágicas. Al comienzo son muy claras, como lo están viendo aquí en la cabecita, en la parte de la nuca del bebé, y luego ustedes lo ven cuando ya está prácticamente en una fase que va a ir a la seca, ¿no? A la costrita. Entonces ya lo ven, miren, hemorrágico y ya de otro color. Ujú. ¿Sí? La siguiente. Ah, bueno, esta es una infección que se produce. Generalmente, miren, ahí están las formas filamentosas, ¿no? Que se producen en la listeria, que la vamos a ver también en las otras enfermedades. La listeria, que generalmente también se presenta en recién nacidos y en bebés, ¿no? Muchas veces, cuando ocurren determinadas etapas, muchos fetos o niñitos terminan muertos por esta infección, porque se hace sistémica y van a ver las lesiones, como están viendo en todo el cuerpito, rojizas, ¿no? Y esta es producida por esta bacteria que se encuentra realmente en los productos lácteos que no han sido bien elaborados, no tienen pasteurización, y entonces vamos a ver que la listeria produce pues diarreas en la persona, produce malestar general y luego afecta realmente, pasa la barrera hematoencefálica y va a ir a la barrera placentaria. No, la barrera placentaria y va a ir justamente a contaminar al feto, ¿no? Entonces, tenemos que generalmente, si es que depende cuántas bacterias de esas se están contaminando, un tratamiento antibiótico severo pueden controlarlo, pero muchas veces también terminan fallecidos los bebés. Ujú. La siguiente, ya no hay. Entonces, continuemos con la siguiente eh, diapositivas. Las infecciones por oportunistas. Aquí, como les decía, todavía muchas otras más podríamos hablar en otro momento. Ujú. Entonces tenemos acá las infecciones oportunistas. Miren. Tenemos que una de ellas es el citomegalovirus, que es la más común y se desarrolla en las grandes ciudades. La incidencia se reporta de 0,15 a 2% en los citomegalovirus congénitos. ¿Ya? La prevalencia de estas malformaciones congénitas mayores es de un 3%. Tenemos que del 12 al 25% de estas malformaciones congénitas tienen defectos genéticos, siendo un síndrome por ejemplo, dentro de ellos el más frecuente, el síndrome de Down. ¿Ya? El síndrome de Down. Y tenemos que es generalmente uno de los síndromes más frecuentes que tiene infecciones por citomegalovirus. Se presenta de una a múltiples eh, sintomatología como de una neumonía o con infecciones oculares, con secuelas neurológicas. Tenemos que tiene una incidencia de un 65% con alguna anomalía en el ojo.
en la pérdida auditiva y en la incapacidad de aprendizaje. El citomegalovirus también causa hepatitis, meningoencefalitis y neumonitis, al retraso del crecimiento intrauterino, ¿ya? Luego tenemos que también puede tener meningoencefalitis necrotizante. Resulta en microcefalia la calcificación periventricular y el retraso mental, la sordera y el déficit motor, ¿ya? Luego puede haber trombocitopenia y esplenomegalia de otro, de estos pacientes, ¿no? De uno a otro. Y puede haber también una hemorragia hemolítica, ¿no? Tipo anemia. ¿Mm? La siguiente. Ahí tiene la imagen. Miren cómo es un citomegalovirus. Tiene un núcleo bastante grande y un halo alrededor también, ¿no? Claro. Acá también lo ven al otro lado, ¿no? Con un núcleo bastante prominente y un halo claro, ¿no? Es característico, y acá encuentran un trozo de del parénquima pulmonar con lesiones, miren, lesiones así, en, en la parte macroscópica. La siguiente. Otra tenemos la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una infección también ocasionada por un protozoo, un parásito, ¿no? Él se llama Toxoplasma gondii, es intracelular y se produce por consumo de alimentos contaminados por las heces del gato u otros. Estas infecciones son leves, asintomáticas, pero en la clínica, luego de un periodo de tiempo, vamos a ver qué ocurre si estos animalitos son cuidados muchas veces por las chicas adolescentes, las familias, ¿no? ¿Qué va a producir? Van a ocasionar abortos o alteraciones en los prematuros. Y entonces generalmente cuando una jovencita ya se casa y quiere tener un bebé, no va a poder. Va a ocasionar abortos y abortos, ¿ya? Un estudio se encuentra que esto está en las trompas uterinas, ¿ya? Se produce daño en los ojos. Puede producir una corioretinitis, esplenomegalia, hepatomegalia. Puede haber también diarrea o vómitos. Puede haber hipoacusia, bajo peso al nacer, hidrocefalia y retardo mental y convulsiones. Imagínense todo lo que produce esta lesión, ¿no? La siguiente. Ahí está la listeria, que ustedes habían visto la patología, ¿no? De ese bebé. Tenemos que la listeria es causada por la listeria monocitógenas, es un bacilo gram positivo, ¿no? Microaerófilo, es catalasa, eh, es positiva, vamos a ver por medio de flagelos, tiene una tinción grave que aparece en forma cocoide. Luego tenemos que hay 11 serotipos, pero los más comunes es el 1A y el 1B y el 1BB. Se encuentra en el suelo, en el polvo, en el agua, en productos agrícolas y comidas, ¿no? Generalmente procesadas. La listeria es un patógeno mundial que afecta tanto a seres humanos como a animales salvajes y domésticos. La infección se produce al consumir un alimento contaminado durante el primer periodo del embarazo. Es transmitida probablemente por animales o por alimentos. La listeria monocitógenos mide más o menos una micras de 2 a 3 de largo y 0.5 micras de para. En la autopsia tenemos que se puede respaldar este diagnóstico de listerias monocitógenas, ¿no? Produciendo granulomas con lesión en el hígado, las vísceras
y también en la placenta. La siguiente. Ahí tenemos un corte para visualizar de cómo se produce la listeria en un recién nacido que fue fallecido. El recién nacido puede infectarse en el útero. ¿Okay? Un ratito. Eso es lo que hicimos ese día. Sí. Y usted bajó, no sé para qué. ¿Qué pasa? ¿Recibes otro? No. Ándate, pero. Eso es lo que hicimos. Sí, lo que hicimos. Ese vaya para leerlo. Ando escribiendo. Ya. La listeria monocytógenos en el recién nacido. El recién nacido puede infectarse en el útero. Y el organismo que es la listeria puede ser encontrado incluso en la vagina desde la madre, ¿no? En la vagina de la madre. Luego tenemos que el mortinato o muerte neonatal temprana ocurren síntomas específicos que han producido una meningoencefalitis, que es lo más común, que tienen en más o menos un 30% en casos de mortalidad. Va a haber focos amarillos pequeños de necrosis y que pueden ser encontrados en el hígado, en las glándulas suprarrenales y en los pulmones, ¿ya? Entonces ahí ven las lesiones. Luego aquí tenemos que se caracteriza por una reacción inflamatoria granulomatosa y necrosis focal o por supuración. En el recién nacido se producen múltiples nódulos pequeños en los órganos. El compromiso masivo del hígado es típico, sembrado de nódulos amarillo grisáceos. De manera similar se observan en el vaso, en las glándulas suprarrenales, en los pulmones, en el esófago, en la pared posterior de la faringe, en las amígdalas. Los granulomas focales pueden ser detectados por nódulos linfáticos, por el timo, por la médula ósea, por el miocardio, por los testículos y el músculo esquelético. El tracto intestinal está afectado con grado variable. De preferencia tenemos en las estructuras linfáticas del intestino delgado y en el apéndice. Se producen también lesiones a nivel de la placenta, produciendo una placentitis. Se caracteriza por múltiples áreas necróticas, grises y blancas, y son microabscesos idénticos a los descritos en el feto. Puede haber entonces corionitis, deciduitis, vellositis y funicitis, ¿no? Porque diversos grados pueden ser que comprometa la placenta, la decidua, y pueda comprometer al cordón umbilical en su totalidad, ¿no? Entonces, miren aquí, hay imágenes de la placentitis, miren cómo está el infiltrado inflamatorio alrededor de las vellosidades, ¿no? Tempranas del feto, ¿no? Luego la siguiente, vamos a revisar la aspergilosis. La siguiente. La siguiente está la lesión, la aspergilosis. La aspergilosis es un hongo oportunista. Tenemos al Aspergillus fumigatus. Se encuentra en el abono y en la vegetación. La aspergilosis es alérgica, produce un cuadro de broncoespasmo pulmonar, es una reacción alérgica al hongo, ¿no? La infección es por inhalación de las esporas microscópicas que se encuentran en el ambiente. Entonces, por ejemplo, esto en zonas donde hay mucha vegetación, que no hay mucha ventilación y entonces se van a contaminar las personas a través de la inhalación.
Y luego tenemos que se produce también neumonía fúngica con duración más o menos de 1 año, ¿ya? Los síntomas de esta perfilosis alérgica va a ser a nivel broncopulmonar, que puede incluir que el paciente tenga tos, que el paciente tenga tos con sangre, incluso tapones mucosos de color castaño o de color marrón, que haya fiebre, que haya indisposición general o malestar, que haya sibilancias y que haya pérdida de peso, ¿ya? Entonces, en la aspergilosis tenemos que hay otros síntomas que dependen de la parte del cuerpo afectada y pueden incluir que el paciente tenga dolor de huesos, dolor torácico, que tenga escalofríos, que tenga disminución del gasto urinario, ¿no? Dolor de cabeza. Aumento en la producción del esputo, que puede tener sangre. Y eso lo lleva a la insuficiencia respiratoria, a las úlceras cutáneas, a los problemas de visión. Los exámenes para diagnosticar la infección por aspergillus incluyen una prueba de anticuerpos para aspergilosis, una radiografía de tórax, el conteo sanguíneo completo, una tomografía computarizada, nivel de inmunoglobulina E en la sangre, producción de la función pulmonar, tinción y cultivo de esputo para el hongo y biopsia de tejido. Los tratamientos generalmente van a ser antimicóticos. Luego tenemos otra infección, también la criptococosis. La siguiente, la criptococosis. En la criptococosis vamos a tener que puede ser el Cryptococcus neoformans o el Cryptococcus gattii, que son hongos causantes de enfermedad porque producen una infección cerebral por suelos contaminados con excremento de las palomas o de otras aves. Entonces vamos a ver que estos van a ir, estas aves contaminadas van a tener un excremento que luego cae en los suelos y las personas pueden infectarse, ¿no? Y ir esto a nivel cerebral por inhalación, ¿ah? La patogenia es por inhalación de las esporas que van al pulmón o al sistema nervioso y el cerebro y producen meningoencefalitis o meningocócia. Tenemos que puede haber fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, náuseas y vómitos, visión borrosa o visión doble y confusión. La infección también puede afectar a los pulmones y a otros órganos. Y los síntomas pulmonares pueden incluir que haya dificultad respiratoria, que haya tos y que haya dolor torácico. Entonces, acuérdense, dificultad respiratoria, tos y dolor torácico. ¿Ah? Entonces, el criptococo, tenemos que hay otros síntomas que pueden incluirse, como era el dolor de huesos o sensibilidad al esternón, del esternón, fatiga, erupción cutánea que incluye manchas rojas, puteadas o petequias. Tenemos que estas luego pueden hacerse úlceras o lesiones cutáneas. Tenemos que pueden presentar su duración inusual, excesiva durante la noche, ganglios inflamados y pérdida involuntaria del peso. En el diagnóstico tenemos que es la detección de antígenos criptococósicos en el líquido cefalorraquídeo, porque generalmente producen lesión a nivel cerebral. Esto se detecta mediante el examen de tinta china, cultivos extraneuronales, tomografía, resonancia, y el tratamiento es realmente bastante severo, largo y muchas veces fatal porque el paciente fallece. Luego tenemos la hidatidosis. La siguiente, la hidatidosis. La hidatidosis es una especie de Echinococcus granulosus, ¿no? Que produce una infestación que se produce al ingerir
agua o alimentos contaminados que contienen huevos o equinococos, o bien por contacto directo con perros. El Echinococcus granulosus está caracterizado por la formación de quistes hidatíricos en diversos órganos, siendo el hígado y los pulmones lo más frecuente de que son afectados, ¿no? Entonces, miren, el dolor, los síntomas, vamos a ver que es dolor torácico, la fiebre, tos, expectoración, disnea, broncoespasmo, hemoptisis, urticaria, ¿no? Y el diagnóstico es por medio de ELISA. Se va a pedir un Western blot, una hemaglutinación indirecta y puede pedirse radiografía de pulmones por el compromiso también, ¿no? De esta enfermedad, no solamente a nivel cerebral, también lesiones en otros órganos como pulmones, ¿no? La tomografía de tórax, puede haber también estudio de la vómica. La vómica quiere decir cuando se rompe uno de estos huevos, de estos quistes, elimina, los quistes son blanquecinos y transparentes como la clara del huevo, ¿no? Y vamos a ver que se produce a veces la ruptura de algunos de ellos, es lo que se llama la vómica, ¿no? El líquido es un líquido salado, pero adentro está el parásito. Entonces vamos a ver que generalmente las personas que tienen este problema a los pocos minutos fallecen porque es altamente tóxico ese líquido que contiene el quiste, ¿no? Entonces también se puede pedir la radiografía de pulmones para ver si es que está el signo de camalote, se puede pedir tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, cirugía es el tratamiento y albendazol. Entonces miren aquí, por ejemplo, al costado están viendo en la zona rosadita, cómo están las capas de en sí del quiste, que es la capa anista, ¿no? Una capa que no tiene realmente un tejido compacto, ¿no? Es un tejido membranoso, casi avascular, no hay vasos, y eso se llama justamente la, la capa del quiste, ¿no? Del quiste hidatídico. Entonces, la siguiente. Otra es el Strongyloides estercolaris, una infección, también por un parásito. Es un parásito que forma parte de los nematodes. La infección es cuando las larvas filariformes en la tierra o en otro material que esté contaminado con heces humanas penetran la piel y migran por vía hematógena hacia el pulmón, invadiendo los alvéolos. Estas larvas ascienden por el árbol traqueobronquial y son deglutidas, alcanzando finalmente el intestino delgado, donde se forman en fase adulta. Ahí se van a transformar generalmente, ¿no? Esas larvitas. Estas larvas sufren y van a ver que entran en las venas superficiales y son transportadas por la sangre hasta los pulmones. Vamos a ver que las larvas entran en las venas superficiales y son transportadas por la sangre hasta los pulmones, donde entran en los alvéolos. Luego son expectoradas y tragadas en el intestino, donde parasitan a la mucosa intestinal del duodeno y del yeyuno. Y el intestino delgado mudan 2 veces y se convierten en gusanos. Estos gusanos ya son hembras, ¿no? Y se producen y vuelven a producir huevos que eclosionan y dan lugar a las larvas. Y hacen así un ciclo de autoinfección. Los síntomas que tenemos también son dermatitis, hinchazón, picazón, en la zona donde la larva generalmente transcurre. Hay hemorragia leve en la zona de penetración cutánea, provoca ardor, daño tisular, sepsis y úlceras. Hay eosinofilia asintomática o diarrea moderada con hospederos, en los hospederos hasta el shock séptico, ¿no?
La siguiente. Entonces, miren, ahí tenemos a la Strongyloides stercoralis, que es un gusanito. El diagnóstico confirmatorio de la infección es no cumplir, esta infección no complicada requiere visualización de larvas radictoides en las heces en la región anal. Hay otras técnicas utilizadas que indican que el frotis fecal directo, el cultivo de muestras fecales en placas de agar, sean cero diagnosticadas mediante lisa. Luego tenemos que puede haber una fumigación duodenal. La detección de la inmunoglobulina G mediante lisa ha demostrado que son útiles para el tratamiento. Tenemos que puede haber también una detección de la inmunoglobulina G mediante lisa, que es muy útil. Y generalmente vamos a ver que los tratamientos, pues, los fármacos son inmunosupresores y se utilizan generalmente los corticoides, ¿no? Los corticosteroides. Entonces ahí ven justamente cómo es la larvita de este gusanito, ¿no? Bastante delgada, miren la forma que tiene, pero sin embargo en su interior pueden ver su intestino, ¿no? Su tubo digestivo, cómo está conformada ella, ¿no? Porque son bastante molestosos. Vamos a ver luego la siguiente, a ver. Entonces, en esta infección por enterobios vermiculares, que también es otra patología muy frecuente, la infección por nematodos causada por el xiuro humano o el enterobios vermiculares, son gusanitos que viven y se reproducen en la zona del ilion, del cielo, del ciego, del colon y el apéndice. Entonces, hasta el momento tenemos que esta hembra de nemato migra del ano para depositar sus huevos y morirse. Y generalmente esto es durante la noche. Por eso ocasiona una picazón en cada... Luego tenemos aquí la hembra migra hacia el ano para depositar sus huevos y morir. Y generalmente eso ocurre durante la noche, por eso que produce mucha picazón y molestia. En los síntomas tenemos que la dificultad para dormir debido al prurito que ocurre durante la noche. La picazón es intensa alrededor del ano. Irritabilidad causada por la picazón y interrupción del sueño. Tenemos luego irritación o infección de la piel alrededor del ano debido al rascado constante, ¿no? Luego tenemos que va a haber una irritación o una molestia vaginal en las niñas pequeñas y vamos a ver que en este caso el oxígeno adulto está entre la vagina y en vez de que esté en el ano, ¿no? Hay pérdida de apetito, de peso, poco común, pero puede ocurrir en infecciones severas. El diagnóstico tenemos que aquí el método más fiable para este diagnóstico es colocar una cinta adhesiva o cinta scotch sobre la piel del bebé durante la noche y retirarla en la mañana siguiente y colocarla así en un portaobjeto y se presiona un pedazo de cinta de celofán contra el virus y vamos a ver que es la forma de poderlo eh, visualizar, ¿no? En la piel alrededor del ano y poder hacer su diagnóstico. Hasta ahí nos quedamos. Ya. Hans, Dígame, hasta doctora. allí, sí, hasta allí en la clase de hoy. Mira, ahí hay algunas diapositivas más que les tengo, pero ya no entraban tantas para ponerlo en ese momento, pero tenemos sobre el chancro,
sobre algunas otras enfermedades que tienen que ver con la transmisión sexual, ¿ya? ¿Qué es lo que me está faltando? No sé en qué otro momentito lo sabe, porque es una cosa rápida, pequeña, pero de todas maneras es importante que ustedes lo conozcan, ¿ya? ¿Está bien? Sí, doctora. ¿Ya? Entonces, no sé, en otro momentito que tengan libre les puedo explicar eso. Algunas otras enfermedades de transmisión sexual, netamente. Ujú. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctora. Ya, Muchas ya, gracias. Doctora, ya. Entonces ya doctora, terminamos aquí la clase. Preguntas más bien, díganme. doctora, una consulta. El Sí. tema de aquí vamos a llevarlo en el examen parcial de este lunes. ¿Se incluye? Ah, solamente incluye esta clase. No, las otras, lo otro no entra, no entra. Ujú. ¿Sí? Ya, doctora. Ya. Está bien, estudien, ¿ah? Estudien, saquen su resumen de lo más importante de cada patología, de cada cosa y van a ver que van a salir bien en su examen. Pero estudien, chicos. Ya, ¿Está doctora. bien? Y entonces nos vemos el lunes. El lunes, bueno, no sé, tú me dices, Hans, en qué otro momento les puedo hacer la partecita de algunas patologías de transmisión sexual. ¿Ya? Sí, doctora. Ya le aviso. ¿Ya? Tú me avisas, porque eso ya no entra en el examen. No entra, pero sí Ay, tienen que tener conocimiento de todas maneras ustedes, ¿ya? ¿Está bien? ya le aviso. Sí, no se ¿Preguntas? preocupe. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ya. Bueno, no hay preguntas, muy bien. Entonces ya damos por concluida nuestra clase y más bien, como le digo, queda pendiente la otra que son unas cuantas nomás patologías, ¿ya? Para que tengan conocimiento ustedes, pero no entran en el examen, ¿ya? Muy bien. Buenas tardes. Ya, doctora, buenas tardes, gracias. ¿Ya? Chao, Vemos. chicos. Nos vemos el lunes. Doctora, buenas.